voy a cambiar un poco el ritmo de la temática y voy a hablar un poquito del hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno es un vector energético. Aquí estamos hablando de un método de almacenamiento de energía. Y seguramente en los últimos años, si abren las noticias o escuchan las noticias, muchos han de escuchar sobre el hidrógeno. Entonces, ¿por qué hablamos del hidrógeno en general? Pues es por la energía. ¿Cuánta energía podemos almacenar por unidad de volumen? ¿Cuánta energía podemos almacenar por unidad de peso? Y aquí les muestro, es una tabla comparativa de precisamente eso, kilovatios hora que podemos almacenar por unidad de peso y de volumen. Y como pueden ver, el hidrógeno, si se almacena tanto de forma líquida o como de forma comprimida, en una botella de gas comprimido de 150 bares, y vemos en la densidad volumétrica, pues la cantidad de energía que podemos almacenar gravimétrica por kilogramo, ¿vale? Es mucho mayor. O sea, 1 kilogramo de hidrógeno va a tener órdenes de magnitud la cantidad de energía que podemos almacenar, o bien con diésel, con gasolina, con litio, con etanol. Entonces, por unidad de peso es mucho más eficiente almacenar la energía de forma de hidrógeno. Y eso va a tener muchas ventajas en muchas aplicaciones. Actualmente, evidentemente, si ustedes quieren adquirir un vehículo de hidrógeno, aquí en España por lo menos, es muy difícil o prácticamente imposible. De hecho, no es recomendable porque la cantidad de hidrogeneras, los sitios donde podéis cargar con hidrógeno son prácticamente nulos, y eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se prevé la utilización de hidrógeno? ¿Dónde va a estar la demanda del hidrógeno en el futuro? Pues como ven aquí, la mayoría va a estar en el sector industrial, sector eléctrico general y sector residencial, y una pequeña cantidad de esos 2.300 teravatios hora se van a dedicar unos 300 teravatios hora al sector del transporte en general, no estoy hablando solo de vehículos particulares. Y aquí en esta gráfica es un poco el desglose de cómo van a estar distribuidos esos 300 teravatios hora, o cómo se prevé que van a estar distribuidos esos teravatios hora. La mayoría en el transporte de vehículos pesados, ¿vale? Si ustedes tienen un camión, ¿verdad?, que necesita recorrer un largo recorrido con transporte, pues el ideal vector energético en este caso sería el hidrógeno, ¿vale? Y una pequeña cantidad, que es otros medios terrestres, que es solo un 5%, pues sería dedicado a vehículos particulares o transportes comerciales que necesitan ir de un sitio al otro, ¿vale? Entonces, hidrógeno, vector energético. Pero ¿cómo vamos a utilizar ese hidrógeno en el transporte? Pues utilizando otra vez la transformación de esa energía química en energía eléctrica a través de celdas de combustible. Pero cuando se habla de celda de combustible se habla de una manera muy general. Cuando se habla de celda de combustible estamos hablando de distintas celdas de combustible, ¿vale? De manera muy general, pues es un dispositivo muy sencillo, tiene 2 electrodos y una membrana electrolítica, ¿vale? Y en las cuales se inyecta un combustible que puede ser tanto hidrógeno como metanol, etanol, gas natural, amoníaco, y un oxidante que en este caso sería aire, porque no quieres tener también una botella de oxígeno. Si inyectas oxígeno, pues el proceso sería muy eficiente. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las distintas celdas de combustibles? Pues la temperatura de operación, que puede ir de operación desde temperatura ambiente, ¿vale?, hasta muy altas temperaturas. Y la temperatura a la que opera la celda de combustible, pues va a depender de la aplicación. Evidentemente, tú no quieres tener un coche o un camión que necesita operar esa celda de combustible a 700, 800 grados centígrados, porque eso va a requerir una cantidad de tiempo, ¿vale? Entonces, las de altas temperaturas normalmente se van a emplear para sistemas estacionarios, para industria, como por ejemplo la industria del acero, para la industria del cemento, para la industria de producción de fertilizantes. Para el transporte, pues voy a tomar de ejemplo el principal ejemplo de celdas de combustible en coches, que es el Toyota Mirai, y es un sistema bastante sencillo, ¿vale?
es una bombona, una botella de hidrógeno, ¿vale? Como ya mencioné, normalmente operaría a 150 bares, ¿vale? Va a tener una celda de combustible, un stack, ¿vale? Que es el que va a transformar ese hidrógeno en energía eléctrica, y después, pues todo lo demás es un motor eléctrico y una pequeña batería que nos va a permitir el funcionamiento, el mejor funcionamiento de la celda de combustible, sobre todo en procesos de start-stop, o sea, de encendido-apagado, y de aceleración y desaceleración del proceso, ¿vale? El Toyota Mirai no es el único ejemplo que está disponible, hay muchos otros ejemplos, tanto la Hyundai, la Mercedes, BMW, Honda, y vehículos comerciales como la Renault, que tiene otros vehículos comerciales. Estos vehículos, evidentemente, no van a tener un impacto en el parque automotor como lo puede tener los vehículos eléctricos de baterías, ¿vale? Yo trabajo con hidrógeno y yo tengo un coche eléctrico, ¿vale? Para desplazamientos cortos va a tener mucho más sentido la utilización de baterías, ¿vale? Por su eficiencia, pero si estamos hablando a desplazamientos continuos a largas distancias o de vehículos pesados, pues entonces sí comienza a tener más sentido la utilización de hidrógeno. ¿Cuál es la situación actual del parque automotor utilizando celdas de combustible? Pues como lo pueden ver aquí, es un porcentaje muy, muy pequeño, ¿vale? Con cierto crecimiento, pero no va a tener el impacto que va a tener los coches con baterías. Y como se puede ver también en función de la situación geográfica, la mayor implementación de vehículos con celdas de combustible pues se encuentra tanto en Asia como en los Estados Unidos. Y en el caso de los Estados Unidos, como posiblemente ya conocéis, se encuentra en la zona de California, ¿vale? La zona de California, la zona sur. En España, ¿cuál es la situación actual de España? Pues, como dije, no tiene mucho sentido comprar un coche de hidrógeno actualmente en España, ¿vale? Hay solo hidrogeneras Madrid, Sevilla, Zaragoza, estas son 3 hidrogeneras públicas, y después en Huesca, Albacete y Puerto Llano, que no son accesibles al público. Sin embargo, a nivel europeo, pues la implementación de hidrogeneras es mucho más amplio, pues hay 228 hidrogeneras, ¿vale? De las cuales casi la mitad se encuentra en Alemania. Y la otra gran parte de hidrogeneras se encuentran en el Reino Unido, donde yo trabajaba anteriormente. Se pueden encontrar hidrogeneras tanto en el norte del Reino Unido, en la zona de Escocia, tanto en la zona entre Midlands, que es la zona donde se encuentra Birmingham, Warwick y la zona de Londres. Mayor implementación de vehículos de celda de combustible actualmente se encuentra en transporte público, en la implementación en autobuses. Hay una gran cantidad de ejemplos de autobuses que usan hidrógeno, ¿vale? Tanto, por ejemplo, en la zona de Irlanda, como mencioné, en Escocia, en Aberdeen. Hay una expansión de zonas con hidrogeneras para el transporte público. West Midlands, por ejemplo, el transporte entre las distintas ciudades de Loughborough, Birmingham, Warwick, se van a implementar entre todas estas ciudades autobuses de hidrógeno, ya hay algunos que ya están funcionando. En Canadá hay una gran implementación de hidrógeno en transporte público, especialmente en ciudades donde las temperaturas alcanzan los menos 30, los menos 40 grados, donde las baterías comienzan a tener problemas en su implementación, ¿vale? Y como mencioné, en la parte de transporte pesado, como camiones, ¿vale? Ya hay bastantes ejemplos de utilización de camiones con celda de combustible que implementan hidrógeno. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ya podemos hablar aquí de peso, como mencioné antes, ¿vale? Densidad de energía gravimétrica por unidad de peso, cuánto necesitamos poner de energía por kilogramo, ¿vale? Evidentemente, si necesitas transportar un camión durante muchos kilómetros, pues una batería, por ejemplo, de 500 kilómetros, un camión de 8 toneladas, 2 toneladas sería solo de baterías, ¿vale?
mientras que esa cantidad se reduce, como dije antes, en órdenes de magnitud cuando estamos hablando de hidrógeno. Y cuando hablamos de puntos de recarga, para recargar esa batería de 2 toneladas, ¿vale? Pues un cargador rápido necesitaría entre 3 y 5 horas, mientras que en el caso de hidrógeno, para recargar esos 500 kilómetros de hidrógeno, solo necesitarías aproximadamente 15 minutos, ¿vale? ¿Dónde hay más implementación de celdas de combustible de hidrógeno? Pues en otros medios, como por ejemplo trenes, ¿vale? En Alemania ya hay recorridos fijos de trenes, por ejemplo el Amstel-Orködia, que son 2, que trabajan con celdas de combustible y recorren esas vías a 160 kilómetros por hora y hace recorridos de 100 kilómetros, ¿vale? Entonces, cuando llega a una estación, puede cargar el tren en cuestión de minutos y continuar su recorrido. Transportes marítimos, ¿vale? Y transportes aéreos, también hay varios ejemplos en los cuales se implementan hidrógeno y celdas de combustible. En resumen, pues la celda de combustible, la implementación de hidrógeno en celda de combustible, pues es un método de cero emisiones, ¿vale? Evidentemente, si el hidrógeno proviene de fuentes renovables, si el hidrógeno proviene o es obtenido del carbón o del gas, evidentemente no es cero emisiones, ¿vale? Es un proceso relativamente eficiente en comparación con un ciclo de Carnot normal de combustión interna. Es silencioso, estamos utilizando un vehículo eléctrico y es capaz de proveernos, de proveer largas distancias de recorrido, ¿vale? Y de recargas bastante rápidas, ¿vale? ¿Cuáles son los principales problemas actuales? El costo, ¿vale? Y, evidentemente, la infraestructura, que tiene un retraso con respecto a la infraestructura de cargas y distribución, ¿vale? Con respecto a lo que tenemos en los vehículos eléctricos de batería. ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde se ve? Las celdas de combustible para transportes particulares, ¿vale? Va a tener un nicho bastante pequeño, no quiero decir que vaya a ser nulo, pero va a tener un nicho, ¿vale? Se espera que para el 2030, y estos son unidades multiplicado por 100, o sea que estamos hablando estos números de aquí multiplicados por 100, ¿vale? Va a tener un impacto sobre todo en vehículos de larga distancia y vehículos comerciales para el año 2030, ¿vale? Ese incremento supone, como estaba ahí, un 48% de la situación actual de producción de vehículos con celdas de combustible. Pero mayoritariamente, y como lo ya mencioné antes, las celdas de combustible de hidrógeno, bueno, de hidrógeno y de otros combustibles, vectores energéticos de hidrógeno, van a tener mayor cabida en otros medios de transporte, como puede ser transportes pesados, aviación y en transporte marítimo. Hay, por ejemplo, un ejemplo que es el de Viking Energy, que están haciendo buques de largo recorrido de transporte pesado, utilizando celdas de combustible en el cual el vector energético es el amoníaco, ¿vale? El amoníaco pues se va a descomponer produciendo hidrógeno y lo que se va a generar es agua y nitrógeno que se descarga al ambiente. Entonces, en ese caso, pues tiene la particularidad o peculiaridad que el almacenamiento del amoníaco ya está instaurado. La producción y almacenamiento de amoníaco procedente por otras fuentes, producción de Haber-Bosch, ya es una realidad, es bastante fácil de almacenar y de transportar, mucho más fácil que almacenar y transportar hidrógeno comprimido. Y por último, hoja de ruta, ¿vale? Disminución del costo de los stacks o de las celdas de combustible, que ya ha disminuido desde el año 2010. La producción de un vehículo con celdas de combustible en el año 2010 era por encima de los $200.000. Actualmente el costo de un vehículo con celda de combustible de hidrógeno está del orden de los 70.000 euros, que es bastante caro, no todo el mundo puede tener acceso a este tipo de vehículos, pero se espera a que disminuya en los próximos 10 años significativamente. Y, por supuesto, la implantación de infraestructura, de la misma manera que la infraestructura para cargadores de coches eléctricos, y en este sentido quise hacer plasmar lo que se tiene planteado para España, que es un sistema de hidrogeneras, ¿vale?
que son unas 150 hidrogeneras, que van a estar localizadas alrededor de lo que se llaman los valles de hidrógeno. En el País Vasco, pues está el Valle del Hidrógeno, ¿vale? Y se tienen planteado una serie de hidrogeneras. Y esta es toda la red de hidrogeneras que va a permitir la recarga de estos coches de hidrógenos a nivel de España. Por último, decir que no creo que haya una sola solución para la descarbonización del parque automotor. Yo creo que todas las tecnologías van a ser necesarias dependiendo de las necesidades, tanto dentro de las ciudades como entre las distintas ciudades, de la misma manera de que los paneles solares no ofrecen una sola solución para las energías renovables. Necesitamos los paneles solares, necesitamos los molinos de viento, necesitamos el sistema de acumulación geotérmica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con eso quiero terminar. Muchas gracias.